Pues mi esposa está en el hospital porque, bueno, no está en el hospital. Está, digamos que preparándose no sé si le había comentado, que mi esposa está embarazada y pues le toca parto, ya sea esta semana o la próxima. Entonces, pues le voy a pedir un poquito de paciencia en caso de que pues tenga una llamada telefónica. Nunca tengo mi teléfono aquí a la par, pero pues ahorita sí lo voy a tener y pues lo voy a tener activado por cualquier cosa, ¿no? Entonces, si por alguna razón pasa, entonces le voy a pedir este, que ver la posibilidad de resuspender de reagendar la clase para otro día, ¿no? Entonces, sí le voy a pedir por favor un poquito de paciencia en este sentido. Espero de que pues, de que sea en un día que no les va a afectar, ¿no? Muy bien, chicos, entonces miren, este segundo parcial pues vamos a seguir hablando sobre la microbiología. En el primer parcial hablamos puros conceptos de estructura o arquitectura de una bacteria, ¿verdad? Vimos cómo estos elementos estructurales afectan la capacidad de una bacteria para producir una enfermedad. Y luego al final, pues hablamos un poquito sobre las capacidades que tienen estas bacterias de compartir información genética, y cómo al compartir esta información genética, pues estas bacterias pueden pasar de ser una bacteria buena a una bacteria mala. Pues en este segundo parcial, pues vamos a seguir hablando de eso y esta vez vamos a hablar un poquito sobre la bioquímica de las bacterias, ¿no? Entonces, la bioquímica de las bacterias, pues para ello vamos a hablar primero de metabolismo, ¿verdad? Vamos a hablar de los conceptos generales de metabolismo y luego vamos a hablar de los conceptos de nutrición. La idea aquí o el objetivo aquí es que usted entienda dos cosas, ¿verdad? Cómo reacciones metabólicas en bacterias, ¿verdad? Afectan en enfermedad, ¿verdad? Siempre es importante, ¿verdad? Por ejemplo, entender, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de un proceso muy importante, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el proceso de algunas bacterias que no requieren oxígeno, por ejemplo, los Clostridium, ¿verdad? Los Clostridium, todos los Clostridium, ¿verdad? Pues ellos son anaerobios obligatorios, anaerobios obligatorios. Y pues vamos a ver cómo el hecho de que estos organismos sean anaerobios obligatorios, pues esencialmente en procesos de infección, pues únicamente puede ocurrir en dos partes, infecciones que son en heridas profundas, por ejemplo, con un objeto punzocortante como un clavo o un cuchillo o una navaja, que está infectada con esporas, ¿verdad? Y aquí vamos a ver la germinación de estas esporas. Y segundo, cómo ellos pueden afectar en los procesos, sobre todo en tejidos con bajo oxígeno, ¿verdad? Y sobre todo el intestino grueso, ¿verdad? El intestino grueso o sea el colon, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es que usted entienda, ¿verdad? Por qué, por ejemplo, ocurre estas enfermedades de, ¿cómo se llama? De gangrena, ¿verdad? ¿Cómo es que ocurre una gangrena? Y por qué un paciente con diabetes es particularmente sensible a una infección con Clostridium, ¿sí? Por otro lado, ¿verdad? Reacciones metabólicas a nosotros nos va a permitir distinguir bacterias, distinguir bacterias, ¿no? Y a esta forma de distinguir bacterias mediante características bioquímicas, nosotros le llamamos la caracterización bioquímica de las bacterias, ¿no? Y esto, digamos que es probablemente la técnica más importante en diagnóstico bacteriano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo les doy un ejemplo del caso, por ejemplo, de Escherichia coli, ¿verdad? Escherichia coli versus
la comparación entre Escherichia coli y Salmonella, ¿no? Entonces, Escherichia coli, aquí está Escherichia coli, ¿sí? Y acá está Salmonella. Entonces, ambas son bacilos intestinales, ¿sí? Ambas son, obviamente, son gram negativos. Ambos tienen motilidad. Aquí está Salmonella. Y aquí está Escherichia coli, ¿sí? Y pues, si nosotros hacemos tinción y hacemos simplemente análisis microscópico, pues entonces nosotros vamos a ver que estas dos bacterias pues son prácticamente idénticas. Entonces, ¿cómo en realidad las distinguimos? Pues una de las formas como lo distinguimos nosotros es la capacidad de fermentar. El número uno es que ¿cómo se llama? Fermentación de lactosa. Y en el caso de Escherichia coli, fermenta lactosa, organismo fermenta lactosa, ¿sí? Y cuando un organismo intestinal fermenta lactosa, nosotros nos referimos a ellos como un coliforme. Coliforme. Que ¿cómo se llama? Es decir, que es un habitante natural del intestino grueso. Mientras que, por ejemplo, Salmonella no fermenta lactosa, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros le llamamos no coliforme. Y vamos a ver que esta caracterización de coliforme versus no coliforme, los no coliformes son generalmente patógenos, mientras que los coliformes, solo algunos son patógenos. La gran mayoría pues forma parte de la flora intestinal, ¿sí? Ahora bien, usted dirá, ¿cómo nosotros sabemos cómo una bacteria fermenta o no fermenta la lactosa? Bueno, pues entonces lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es que ponemos esta bacteria, ya ponemos esta bacteria, digamos que tengamos esta bacteria, por ejemplo, Escherichia coli. La Escherichia coli la alimentamos con lactosa, y entonces lactosa es el azúcar de la leche, y esencialmente en el caso de Escherichia coli va a agarrar esta lactosa y la va a convertir en un ácido láctico o un ácido, ¿sí? Y entonces nosotros podemos detectar el ácido por reducción en pH del medio. Y entonces, si convierte la lactosa en un ácido, entonces cambia el pH del medio, y por lo tanto nosotros podemos agregar al medio, le podemos agregar un indicador de pH, por ejemplo, rojo fenol, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Rojo fenol, ¿cómo se llama? Rojo neutro, algún indicador de pH, y entonces pues nosotros vamos a ver que estos organismos, ¿verdad? Pues tienen la capacidad de producir ácido, ¿no? Mientras que en el caso de esta bacteria, por ejemplo, Salmonella puede agarrar la lactosa, pero no la fermenta, sino que simplemente la oxida. Y si la oxida, pues no cambia el pH del medio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien. A veces una sola característica no es suficiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle una característica más. Por ejemplo, la otra característica importante es, por ejemplo, lo que conocemos nosotros como respiración
respiración anaerobia del azufre, ¿sí? O de compuestos, ¿cómo se llama? Con azufre. Y en el caso, ¿cómo se llama? En el caso de salmonela, por ejemplo, en el caso de salmonela, agarra un compuesto que se llama tiosulfato, ¿verdad? Agarra este compuesto que se llama tiosulfato y lo convierte en un ácido, que es ácido sulfídrico, mientras que no respira tiosulfato, ¿verdad? Y en el caso, y por lo tanto, no genera ácido sulfídrico. Sí, entonces nosotros podemos detectar la presencia de este ácido sulfídrico mediante una reacción química con, ¿cómo se llama? Amonio férrico. Mezclamos con amonio férrico y entonces la mezcla de amonio férrico con este ácido sulfídrico pues produce un pigmento negro. Esencialmente reacciona con el hierro, el azufre, y produce este color muy negro, muy, muy intenso, y pues nosotros pues vamos a distinguir entonces una salmonela de un tiosulfato, ¿verdad? Este, alguien aquí en el grupo, ¿verdad? Nomás para que vea de que estos conceptos pues sí son muy útiles y son muy comunes de detectar. Por ejemplo, ¿alguien ha abierto un huevo podrido? Sí, yo, profe. Sí, ¿verdad? Y sí o no que cuando tiene un huevo podrido, huele a compuestos sulfurados bien fuertes, ¿no? Con un ácido sulfúrico muy, muy, muy fuerte. ¿Sí o no? Definitivamente. Ajá. Entonces, eso es porque generalmente los huevos se contaminan con salmonela y pues esta salmonela es la que está utilizando compuestos de azufre para respirar y para producir ¿cómo se llama? Ácidos sulfúricos que son muy, muy desagradables. Lo otro, ¿verdad? Que es que otro de la importancia de esto, obviamente, imagínese, ¿verdad? Que usted tiene una infección con salmonela, ¿sí? Entonces, anda comiendo tacos en la calle, ¿verdad? Y se contamina con salmonela y pues va a ver que la diarrea, por ejemplo, los microbiólogos de los de antes, no los de ahora, ¿verdad? Pero los de antes, pues utilizaban olores para diagnosticar. Entonces, uno de los olores de una diarrea con salmonela es su distintivo olor a azufre, ¿no? Y en términos de patogénesis, que es la otra parte importante, ¿verdad? En términos de patogénesis, imagínense que tiene una bacteria que está respirando azufre y que está produciendo un ácido sulfúrico y este ácido sulfúrico, pues obviamente va a causar una irritación del colon, ¿no? Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Todos estos procesos metabólicos, pues también en este caso, pues también participa en, ¿cómo se llama? En el proceso de enfermedad, ¿no? Lo mismo pasa con la fermentación de la lactosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien es intolerante a la lactosa, ¿sí? ¿Alguien aquí es intolerante a la lactosa? Yo, Ajá. Entonces, ¿qué pasa si toma lactosa? no, pues me enfermo del estómago, me da Ajá. diarrea. Vea, le da diarrea y también se le infla, ¿verdad? El abdomen, ¿no? Como que se siente como irritado, ¿no? Sí, muchísima inflamación. Muchísima inflamación. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues, entonces, así como todos nosotros tenemos Escherichia coli y todos nosotros en el intestino tenemos bacteria que metaboliza lactosa. Entonces, normalmente, ¿verdad? En alguien que sea tolerante a la lactosa, pues uno toma leche, el intestino delgado digiere esa leche, separa la leche, separa la lactosa en glucosa, valga lactosa y no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de que alguien que tenga intolerancia a la lactosa,
pues no puede metabolizar la lactosa y esa lactosa llega al intestino grueso y en el intestino grueso pues tenemos bacterias, ¿no? Entonces la bacteria fermenta esa lactosa y de nuevo, ¿no? Es esa sobreproducción de ácidos en el colon el que producen pues los dolores abdominales, produce la diarrea, produce que se le infla, ¿no? Porque algunos de esos ácidos también vienen acompañados ¿cómo se llama? De CO2 y de producción de otros gases. Entonces, todo eso, chicos, como pueden ver, pues están relacionados también en procesos patogénicos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe, Sí. gracias. Ok. Muy bien. Ah, obviamente, pues también otra de las partes importantes que vamos a ver en metabolismo es la cuestión de nutrición, ¿verdad? Entonces, nutrición de las bacterias también, ¿cómo se llama? Afecta la capacidad de nosotros para, ¿cómo se llama? Para identificar o separar una bacteria. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Hay algunas bacterias, por ejemplo, que toleran sal. Entonces, por ejemplo, esta bacteria que estoy dibujando aquí se llama Staphylococcus y algo que nosotros vamos a aprender este parcial es que Staphylococcus pues tolera, es decir, que tolera y crece lentamente en medios con sal, hasta el 10%, y entonces en el cuerpo, esencialmente nosotros producimos sudor, por ejemplo, el sudor, pues contiene estas características de salinidad, ¿verdad? La idea es que el sudor produce sal para eliminar bacterias, sin embargo, en el caso de estafilococos, pues como tolera el sudor, pues generalmente estafilococos, pues generalmente es un residente de la piel. Es un residente común de piel en animales, ¿verdad? Y por dos razones. Primero, porque tolera, a diferencia de otras bacterias, tolera la sudoración. La sudoración tiene sal y aparte, pues la bacteria pues también tiene resistencia a lisosimas que nosotros producimos para eliminar bacterias de la piel. Entonces, si alguna vez le dicen en el laboratorio que tiene que buscar una fuente de estafilococos, pues yo les recomiendo o que utilicen la boca, pero la boca generalmente está llena de estreptococos, pero en el sudor, sobre todo alguien que suda mucho o parte del cuerpo en donde hay mucho sudor, pues definitivamente, ¿cómo se llama? Pues ahí va a encontrar estafilococo, ¿no? Y una de las cosas que usted va a ver, ¿verdad? Cuando aísle estafilococos naturales, pues una de las cosas que va a ver que cuando lo siembra en una placa Petri, pues produce el olor característico de un pie, de alguien que ha jugado deportes y que tiene el calcetín sucio, ¿verdad? Y que el pie huele, pues huele como a pie feo, ¿verdad? Pues ese olor, pues es un olor bien característico de estafilococo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es, ¿cómo se llama? Es que usted vaya agarrando más conocimiento sobre cómo las bacterias producen enfermedad y también para que usted también entienda de por qué algunas bacterias viven en ciertos lugares mientras que otras bacterias no, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Sí, profe. Entonces, hemos venido hablando de reacciones metabólicas y pues nosotros no hemos dicho exactamente qué es metabolismo. Entonces, el metabolismo se refiere al conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, ¿sí? Toda reacción química que ocurre dentro de la célula, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como metabolismo celular, ¿sí? La función de estas reacciones químicas es cuatro, ¿verdad? Primero, generar energía, ¿sí? Entonces,
nosotros vamos a ver cómo la bacteria, ¿verdad? En este caso, porque estamos hablando de metabolismo bacteriano, cómo la bacteria, ¿verdad? Genera energía. Por ejemplo, cómo genera energía a partir de glucosa, ¿sí? Esta bacteria convierte la glucosa en energía y luego vamos a ver que la bacteria almacena esta energía en forma de una molécula que se llama adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato, ¿verdad? Es una molécula en donde tenemos a un nucleósido, un azúcar, ¿verdad? Que es una ribosa, y esta ribosa está unido a una base nitrogenada que es un adenosín por aquí, y luego vamos a ver que en este lado pues tiene grupos fosfatos, y estos grupos fosfatos pues tienen la característica de que pueden almacenar energía inmediata para el funcionamiento de esta célula. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Entonces, una de las cosas es generación de energía. Pero, lo otro es la asimilación de nutrientes. Cuando nosotros decimos asimilar nutrientes, pues significa que puede hacer uso de distintas fuentes de carbono. Entonces recuerde que los organismos pues se alimentan de compuestos orgánicos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Como una bacteria puede agarrar glucosa que tiene una composición química de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿verdad? Es un carbohidrato. Note que es como una molécula de agua con un carbón multiplicado por 6 y cómo estas bacterias pueden agarrar esta molécula de glucosa y pueden agarrar este carbono de la glucosa y esencialmente convertirlo en otra forma de carbono que es, por ejemplo, una proteína. ¿Sí? Entonces, para que una bacteria funcione, necesita 6 macroelementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y también azufre. Y con esos compuestos, con estos elementos químicos, pues la bacteria va a ser capaz de convertirlo en lo que nosotros conocemos como biomoléculas. Biomoléculas que son proteínas, ¿verdad? Ácido nucleico, azúcar y lípidos. Entonces, estas son las principales biomoléculas que todo organismo vivo tiene que producir. Y pues estas biomoléculas las producimos a partir de estos nutrientes. Entonces, en este semestre, pues vamos a hablar, en el segundo parte de este parcial, pues vamos a hablar, por ejemplo, de dónde obtiene una bacteria carbono, de dónde obtiene una bacteria nitrógeno, de dónde obtiene fósforo y de dónde obtiene azufre. Hidrógeno y oxígeno, pues son dos elementos que son muy abundantes en la planeta. Hidrógeno generalmente viene a partir del agua y oxígeno, pues mediante el 20% de oxígeno que existe en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, eso va a ser esto, ¿cómo se llama? Cómo asimila nutrientes y cómo los convierte en biomoléculas. Y finalmente, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo una bacteria degrada compuestos tóxicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Les comentaba de que existen bacterias que agarran, por ejemplo, lactosa y lo convierten en ácido, por ejemplo, ácido láctico, ¿verdad? Y esencialmente ácido láctico esencialmente tiene un efecto antimicrobiano. Afecta este crecimiento bacteriano. ¿Sí? Entonces, la idea de comer saludable, ¿verdad? Comer bacterias que producen ácido láctico que encontramos en el yogur, por ejemplo, es que usted poco a poco va a ir modulando el crecimiento bacteriano dentro del intestino. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Entonces, estas son las 4 funciones de una reacción metabólica, ¿verdad? Generar energía, ¿verdad? Vamos a hablar cómo se genera energía, almacenarlo en forma de ATP,
asimilar nutrientes, es decir, agarrar estos 5 elementos y ¿para qué? Pues para convertirlos en biomoléculas que son lípidos, proteínas, azúcares y ácidos nucleicos. Y finalmente, pues metabolismo tiene que ver con la degradación de compuestos tóxicos como por ejemplo ácido láctico, alcohol, ¿verdad? Compuestos derivados del oxígeno, ¿verdad? Que son oxidantes como agua oxigenada y todo eso. Entonces, todo eso pues va a darnos a nosotros el entendimiento completo de cómo ocurre el metabolismo a nivel de las bacterias. Muy bien, las reacciones metabólicas son dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos reacciones que llamamos reacciones catabólicas y por otro lado tenemos reacciones que llamamos anabólicas o de biosíntesis. Entonces, la reacción catabólica es una degradación de moléculas complejas para la generación de energía y de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, el caso de la oxidación o la respiración celular de la glucosa. Mientras que las reacciones anabólicas pues, se refiere a la síntesis de nuevas biomoléculas, ¿verdad? Un ejemplo de una reacción anabólica es una reacción de fotosíntesis, ¿sí? Entonces, cata viene del latín cato, que significa destrucción, ¿verdad? Mientras que anabolismo, pues significa síntesis, ¿no? Entonces, estas dos reacciones en el planeta, para que estas dos reacciones ocurran, pues tienen que ocurrir para que ocurra la otra, ¿no? Entonces, como les digo, un ejemplo, por ejemplo, de una reacción anabólica, ¿verdad? Es la fotosíntesis. Entonces, aquí vemos la fotosíntesis, ¿verdad? Y vamos a ver que la fotosíntesis pues es un proceso mediante el cual, por ejemplo, una bacteria, como por ejemplo cianobacteria, que es una bacteria de color verde, pues esta bacteria pues es capaz de asimilar CO2, que es un carbono, fuente de carbono, llamamos carbono inorgánico, de baja energía, ¿sí? Y lo mezcla con agua, ¿sí? 6 moléculas de carbono, de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, que es fuente, el agua es fuente de electrones, ¿sí? Y entonces, más luz solar, ¿sí? Y las plantas, que es la energía para romper electrones, o mejor dicho, para romper agua. Ahorita vamos a ver a qué me refiero para romper agua. Y esta bacteria pues va a agarrar estos tres, ¿cómo se llama? Estos dos productos y los va a convertir en otra molécula, ¿verdad? Más interesante, que es una molécula que llamamos glucosa. Y esta glucosa es rica en energía, pero también es una fuente rica en electrones y rica en carbono, ¿sí? Entonces, carbono que nosotros podemos decir utilizable, ¿no? Entonces, carbono utilizable porque es un carbono orgánico, ¿sí? Y aparte de eso, pues esta reacción pues tiene la capacidad de generar 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? ¿Estamos? Profe, ¿qué es lo que hace que el carbono en la glucosa sí sea orgánico y en el dióxido no? Es porque tiene que ver con la capacidad que tienen algunos organismos de asimilarlo. Cuando digo, por ejemplo, asimilarlo, por ejemplo, si yo respiro dióxido de carbono, ¿verdad? Pues lo puedo utilizar. ¿Me puedo alimentar de dióxido de carbono yo? No, profe. No, no, ¿verdad? Pero una planta sí, ¿verdad? Pero
si esa planta agarra el dióxido de carbono y lo convierte, por ejemplo, en azúcar, yo sí puedo asimilar ese azúcar, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Ajá. Entonces, la diferencia es orgánico e inorgánico, pues tiene que ver con la capacidad que tienen algunos organismos de asimilarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, las fuentes más importantes de carbono en el planeta, pues es dióxido de carbono y algunos otros organismos, pues también pueden consumir carbonato, ¿no? Por ejemplo, bicarbonato o carbonato, ¿no? Entonces, estos dos compuestos pues, ¿cómo se llama? Pues puede servir como fuente de energía, de carbono, pero únicamente para organismos que tienen la capacidad de asimilar este carbono, ¿sí? Ahora bien, entonces, fíjense bien, entonces, estos, ¿cómo se llama? Organismos, pues son capaces de agarrar una fuente de carbono simple, ¿verdad? Y convertirlo en una molécula que es un poco más compleja. ¿Sí? Entonces, estas reacciones nosotros le llamamos reacciones que son de biosíntesis o anabolismo. Y estas es como se llama una reacción anabólica, aquella reacción que convierte una molécula simple en una compleja. Y estas reacciones se caracterizan porque son reacciones que requieren energía. ¿Sí? ¿Estamos? En este caso, la energía viene de la luz solar. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, viene bien. Esta reacción, pues, no es más que una de las dos caras de la misma moneda, porque por el otro lado, pues, yo puedo perfectamente dibujarle lo que es una reacción de respiración celular. Respiración celular. ¿Y qué es la respiración celular? Pues es simplemente oxidar glucosa utilizando a oxígeno como último aceptor de electrones para generar dióxido de carbono más agua más 32 moléculas de ATP, generan energía. Es decir, esta reacción, ¿verdad? Nosotros lo hacemos para generar energía. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, en la respiración celular, nosotros utilizamos glucosa como fuente de carbono, fuente de energía, fuente de electrones y como fuente de carbono orgánico. Fuente de carbono orgánico. Y utilizamos oxígeno como último aceptor de electrones, último aceptor de electrones y estos ¿verdad? Pues convierte esta molécula compleja, lo convierte en una molécula muy simple de nuevo CO2. Pero lo que yo les quería demostrar con estas ecuaciones es que note que estas dos ecuaciones son dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos CO2 como reactante con agua y produce glucosa más 6 moléculas de agua, ¿verdad? Perdón. Más 6 moléculas de agua, mientras que por otro lado, ¿verdad? Tenemos la reversa, estos de acá aparecen en este lado de la ecuación, en respiración celular, más 6 moléculas de oxígeno como último aceptor de electrones y genera este CO2 más 6 moléculas de agua.
¿Para qué hacemos este proceso? Pues para generar energía. ¿Sí? Esta reacción de abajo es una reacción que llamamos una reacción catabólica. Reacción catabólica. Y una reacción catabólica genera energía más nutrientes. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, note que para que una célula funcione tiene que hacer todo este proceso. Entonces, aquí tenemos un resumen, un diagrama de esto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una fuente de energía que viene de afuera de la célula, pero esta energía puede ser energía de luz o energía química, y mediante una serie de procesos que llamamos procesos catabólicos, entonces nosotros derivamos energía y esta energía la ocupamos para varias cosas. Por un lado, podemos utilizar esta energía para mover el flagelo, ¿verdad? Para hacer movimiento, desplazamiento del flagelo. Podemos utilizar la energía para producir calor, para transportar nutrientes, o simplemente puedes utilizar esa energía para agarrar estos nutrientes del ambiente y convertirlos en macromoléculas o moléculas que son, digamos que moléculas que son más interesantes, ¿no? Y esencialmente, ¿verdad? En estos procesos anabólicos y catabólicos, pues se producen desechos como por ejemplo ácidos, alcohol, dióxido de carbono, en el caso nuestro, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Estos compuestos, pues hay que eliminarlos de la célula y en el caso de nosotros, pues eliminarlos del cuerpo, ¿no? Entonces, todo este diagrama, pues es un resumen muy sencillo de qué se tratan pues todos los procesos metabólicos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, central en los procesos metabólicos, pues tiene que ver dos cosas, ¿no? Uno es la asimilación de energía, asimilación de energía y nutrientes, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿de dónde obtiene energía la célula? Y segundo es, ¿de dónde obtiene nutrientes la célula? ¿Sí? A ver, ¿de dónde obtiene la energía una célula? Pues una célula la puede obtener energía de dos fuentes. Algunos organismos que llamamos organismos que tienen una molécula que se llama clorofila, ¿verdad? Que es de color verde. Pues estas bacterias pues tienen la capacidad, tienen color verde. Entonces acá tenemos una bacteria y estas tienen un montón de membranas, así como noten acá, ¿verdad? Este conjunto de membranas, y estas bacterias pues son capaces de utilizar el luz solar. Entonces aquí tienen la luz solar, ¿verdad? Y la luz solar la utilizan como una fuente de energía. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a ver que estas bacterias esencialmente utilizan la luz solar como una fuente de energía para derivar electrones a partir del agua. Entonces agarran esta energía del sol y lo convierten, ¿verdad?, en sus componentes básicos. Entonces lo convierten en protones, ¿verdad?, en oxígeno, dos protones, medio oxígeno atmosférico y dos electrones. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y esencialmente estos electrones, pues sí los va a utilizar para producir un potencial eléctrico de membrana. Potencial eléctrico o electroquímico de membrana. Y con eso, pues puede hacer funciones biológicas. ¿Sí? ¿Sí estamos?
Sí, profe. Bueno, Disculpe, profe. dígame, ¿Esos dos electrones de dónde vienen? ¿De los protones? del agua. Ujú. O sea, rompe, literalmente rompe el agua. Sí, viene de los hidrógenos, ¿no? Ok. ¿Ok? Entonces, recuerda de que un hidrógeno, ¿verdad? Un átomo de hidrógeno, pues tiene un protón, ¿verdad? Aquí en el núcleo, ¿sí? Sí, Y luego aquí tiene un electrón, ¿sí? Sí, este es un hidrógeno, ¿no? ¿Sí? sí, Entonces, si esto deriva ese electrón, se convierte en un protón. ¿Sí? sí, profe. ¿Ok? Entonces, sí, viene, como el agua tiene dos hidrógenos, entonces produce dos electrones y produce dos protones. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? Muy bien. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de hidrógeno, ¿no? Cuando nosotros representamos los protones como H positivo, ¿no? Porque es que los protones, pues son, ¿cómo se llama? Hidrógeno sin electrones, ¿no? Es un solo protón. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Y esencialmente, para nosotros, ¿verdad? Los protones son como núcleos, ¿no? Es como un planetita y le va a permitir hacer estas reacciones de oxidación, reducción, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es una fuente de energía, ¿verdad? La fuente de energía puede ser luz en procesos que llamamos procesos de fotosíntesis, es decir, agarrar esta luz solar para romper agua, sacarle los electrones y puede hacer dos cosas con esos electrones. Puede generar un potencial eléctrico de membrana para que la bacteria pueda sobrevivir o puede utilizar esa energía en forma de un potencial eléctrico de membrana para generar otra biomolécula, ¿no? Entonces, con este potencial eléctrico de membrana, pues puede agarrar CO2 y puede convertirlo en glucosa perfectamente, ¿sí? ¿Ok? A estos organismos que utilizan luz solar como fuente de energía, nosotros le conocemos como fotótrofos. Foto, que significa fotón, o sea, luz, una partícula de luz, y trofo, que significa alimentarse. Trofo, que significa alimentarse. Es decir, que un organismo fotótrofo es un organismo que se alimenta de luz solar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, ¿verdad? Estos organismos, pues son algunos organismos que tienen clorofila, ¿verdad? El resto de los organismos somos quimiótrofos, es decir, que no utilizamos luz solar como fuente de energía, sino que utilizamos compuestos químicos para generar energía. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Es que el caso del pan, que es rico en glucosa, y entonces esencialmente nosotros agarramos este pan y lo convertimos en forma de ATP mediante reacciones que llamamos reacciones catabólicas, ¿verdad? Entonces, un montón de reacciones catabólicas a nosotros nos permiten derivar energía de forma rápida a partir de ¿cómo se llama? Fuente de glucosa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo generamos energía a partir de una molécula química? Pues existen dos formas, ¿verdad? Uno es esencialmente romper enlaces químicos, romper enlaces químicos genera energía, ¿sí? Y la otra es esencialmente, de nuevo, ¿verdad? Sacarle los electrones, ¿verdad? Oxidar un alimento y generar electrones, ¿verdad? Y estos electrones, de nuevo, utilizar esos electrones para producir un potencial eléctrico de membrana y nosotros pues podemos, toda célula respirante, toda célula que respira, puede utilizar esos electrones para generar este potencial eléctrico de membrana
Y con este potencial eléctrico de membrana podemos también generar energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay dos formas, ¿verdad?, de cómo podemos derivar energía a partir de compuestos orgánicos. Uno es rompiendo enlaces químicos, la ruptura de enlaces químicos, ¿verdad?, genera energía. Y lo otro es oxidando alimentos, es decir, extrayéndole los electrones a los alimentos para también generar energía. ¿Cómo generamos energía a partir de electrones? Pues agarramos estos electrones, utilizamos las membranas que tienen enzimas especializadas para el transporte de electrones y creamos un potencial eléctrico de membrana. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Los organismos que utilizamos compuestos químicos, moléculas, compuestos químicos para extraerle energía, ¿verdad? Nos llamamos quimiótrofos. Quimio, que significa químico o compuesto químico, y trofos, que significa alimentarse. Es decir, que nos alimentamos de compuestos químicos, ya sea para romper enlaces químicos, ¿verdad? O para extraerle los electrones. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver cómo es que cómo las bacterias pues derivan energía a partir de estos dos procesos de síntesis de energía. La otra parte del metabolismo tiene que ver con nutrientes, y los nutrientes, ¿verdad?, que son las moléculas que son necesarias para la biosíntesis y el crecimiento, pues nosotros los dividimos en dos grupos. Un grupo que llamamos los macronutrientes, que son aquellos compuestos que necesitamos en concentraciones grandes, como por ejemplo carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Para que usted recuerde las macromoléculas, ¿verdad? O los macronutrientes, perdón, pues son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, la forma como yo lo recuerdo es CHOMP-PS, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Y por qué nosotros requerimos cantidades grandes de estos elementos? Pues porque estos elementos nosotros los convertimos en carbohidratos, lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos. ¿Sí? Por eso es que requerimos grandes cantidades de eso. Entonces, si yo no tengo nitrógeno, por ejemplo, entonces no puedo producir aminoácidos. Si yo no tengo fósforo, pues no puedo producir fosfolípidos ni tampoco ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, estos elementos pues los requerimos en cantidades considerables, y deficiencia de estos nutrientes, de estos elementos, pues provoca que la célula pues deje de crecer, ¿no? Si no puede producir aminoácidos, no puede producir proteínas, y si no puede producir ácidos nucleicos, pues tampoco puede producir ni ARN, ni ADN, ni ATP, ni nada. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Y luego tenemos los micronutrientes. Los micronutrientes son aquellos, generalmente son iones inorgánicos, ¿verdad? No forman partes, bueno, la mayoría no forman parte de las estructuras biológicas. Sin embargo, pues nosotros los requerimos para hacer un montón de procesos químicos o bioquímicos. Incluye potasio, calcio, sodio, hierro, magnesio, manganeso, zinc, cloro, molibdeno, ¿verdad? Un montón de nutrientes que son necesarios en bajas concentraciones y que tienen distintas, ¿cómo se llama? Funciones biológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hierro, zinc, magnesio y manganeso, pues forman parte de proteínas que llamamos metaloproteínas, ¿verdad? Cloro, sodio, potasio, tienen funciones de electrolitos, es decir, mantienen la presión osmótica, ¿verdad? Hierro, importantísimo para el transporte de electrones. Calcio, vimos que es importante en el proceso de señalización, por ejemplo, en el caso
de una espora bacteriana. Entonces, todos estos nutrientes, chicos, pues los tenemos que tener acceso a ellos. Sin embargo, algunos elementos requerimos en cantidades grandes y les llamamos macronutrientes, y otros requerimos concentraciones pequeñitas y les llamamos micronutrientes. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Recuerden, chicos, de que las diapositivas, pues ustedes las van a tener, ¿verdad? Les prometo ya enviárselas hoy en la tarde, ¿verdad? Para que las tenga a mano. ¿Por qué necesitamos los macronutrientes? Pues los macronutrientes pues, son necesarios para producir las biomoléculas, es decir, las moléculas que forman la célula. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un carbohidrato, pues un carbohidrato necesito carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una molécula que tiene 6 carbonos, aquí representada por cada una de las esquinas. Aquí hay un carbono, ¿verdad? Aquí hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos. Entonces necesito 6 carbonos para producir glucosa, y luego necesito agua, y glucosa pues es una molécula muy nutritiva, porque tiene estos compuestos OH, estos alcoholes, que son fuente importante de energía, ¿no? El caso de los lípidos, ¿verdad? Los lípidos, pues también requiero de carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, ¿verdad? Tengo un ácido carboxílico, ¿verdad? Que tiene carbono. Cada uno de esas esquinitas representa un carbono, ¿verdad? Y en el caso de los fosfolípidos, aparte de carbono, pues requiero también de un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, para hacer lípidos, por ejemplo, para hacer membranas, necesito carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Aminoácidos, ¿verdad? Son los componentes de las proteínas, y de nuevo, los aminoácidos pues utilizan carbono, ¿verdad? Utilizan hidrógeno, utilizan oxígeno, ¿sí? Y en este caso, pues también utilizan nitrógeno. Aquí vemos esta molécula de nitrógeno, y algunos aminoácidos también requieren de azufre, ¿no? Entonces aquí tenemos una molécula de azufre, en el caso de un aminoácido que se llama cisteína, ¿sí? Y finalmente los ácidos nucleicos, pues prácticamente requiere todo. Requiere carbono, hidrógeno, oxígeno, sobre todo para producir esta molécula de ribosa. Requiere fósforo para producir este fosfato. Requiere nitrógeno para producir una base nitrogenada. Entonces, todos esos nutrientes pues, son necesarios para el funcionamiento de una célula. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, ¿Ok? profe. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto necesitamos de carbohidratos? ¿Cuánto necesitamos de proteínas? ¿Cuánto necesitamos de lípidos? ¿Y cuánto necesitamos de ácidos nucleicos? Pues si agarramos una célula, fíjense bien, agarramos una célula X, ¿verdad? Vamos a agarrar una célula X, y más o menos una célula pues tiene un 90, digamos que tenga un 90% de agua, y el resto, 10%, nosotros llamamos peso seco. Si eliminamos todo el agua y nos quedamos solamente con el peso seco, pues el peso seco, ¿verdad? Consiste de 15% de carbohidratos, 10% de lípidos, 18% de ácidos nucleicos y 50% de la célula, pues son proteínas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, nosotros necesitamos proteínas, porque proteínas son esencialmente las moléculas que hacen todo el trabajo dentro de la célula. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe.
¿Ok? Entonces, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros podemos utilizar todas esas cosas, ¿verdad? Para producir ADN, para producir azúcar, para producir membranas o para producir biomoléculas que son las que hacen todo el trabajo que se llaman las proteínas. ¿Sí? Muy bien, entonces, en metabolismo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a dividir la clase en dos, o la forma en dos. Entonces, metabolismo, pues tiene que ver primero con el flujo de energía y luego el flujo de nutrientes. ¿Sí? Entonces, el día de hoy y el miércoles, pues vamos a hablar de cómo la célula genera energía y la próxima semana vamos a hablar de cómo asimila nutrientes. Esto es la próxima semana. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo la célula genera energía? Pues la célula genera energía mediante procesos que obedecen las leyes de la termodinámica. Todo, absolutamente todo, ¿verdad? Obedece a estas leyes de la termodinámica. Sobre todo la primera ley de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Sí? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es la primera ley de la termodinámica. Y la segunda ley pues dice que reacciones que son energéticamente favorables ocurren de forma espontánea. ¿Sí? Entonces, termodinámica a nosotros no nos dice si una reacción va a ocurrir, simplemente nos dice la probabilidad de que una reacción va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en termodinámica, tenemos moléculas que tienen mucha energía. Entonces, en una reacción química tenemos sustrato. Y aquí tenemos una flecha. Y este es el producto. ¿Sí? Y entonces, esta es la reacción química. Esto indica reacción química. ¿Sí? Y pues en termodinámica simplemente nosotros, ¿cómo se llama? Vemos o podemos graficar una reacción química en términos de un plano cartesiano. Aquí les voy a poner dos reacciones químicas. En el eje X se llama progreso de la reacción. Progreso de reacción. Acá también progreso de reacción química. Y acá pues podemos poner las moléculas. Entonces, esta es la energía libre. Energía libre de Gibson. De Gibbs, perdón. Entonces nosotros, aquí podemos ver de un sustrato, la conversión de un sustrato, por ejemplo, glucosa. Esta es la energía de la glucosa. Es una molécula rica en energía. Y luego acá tenemos la energía de CO2. ¿Sí? Entonces, energía de CO2. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. En este caso, estoy graficando lo que nosotros estamos viendo como respiración celular. Es decir, glucosa se convierte en CO2. Es molécula de CO2. Muy bien. Noten cuál tiene más energía, glucosa o CO2. La glucosa. La glucosa, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, nosotros a este diferencial de energía, la diferencia en energía, nosotros le conocemos como delta G.
energía, delta, diferencia, delta significa la diferencia, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Nosotros vemos que esta reacción, el producto pues tiene menos energía que el sustrato y por lo tanto, ¿verdad? La reacción, ¿verdad? Va a ocurrir en forma espontánea, ¿verdad? A esta reacción donde la energía del producto es menor que que la energía del sustrato, decimos que esta reacción es espontánea. Reacción es exotérmica, es decir, que genera energía o libera energía, mejor dicho. A ver, libera energía. ¿Sí? Y por lo tanto, esta reacción ocurre más probable que ocurra y entonces nosotros decimos que esa reacción es probablemente espontánea. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Nosotros podemos utilizar glucosa y convertirla en CO2 para generar calor. En el caso del fuego. ¿Sí? Agarramos madera. Madera tiene glucosa en forma de celulosa. Quemamos la madera, es decir, le ponemos oxígeno, ¿verdad? De combustión, de combustible, y esencialmente, pues generamos calor, ¿sí? Generamos energía y estamos convirtiendo, ¿verdad? Obedeciendo la ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Energía química lo transformamos en energía térmica, ¿sí? En el caso de la célula, pues la célula también hace esto, excepto que la célula lo utiliza para producir ATP. Entonces, agarramos una fuente de energía química y lo convertimos en otra fuente de energía química. ¿Sí? Sí, profe. Y nosotros decimos que si la diferencia, el delta energía libre de Gibson es menor que cero, nosotros decimos que esta reacción es exotérmica, exergónica o más probable, es una cuestión probabilística, que ocurra. ¿Sí? ¿Sí estamos? Disculpe, profe, ¿qué es exergónico? Exergónico es que genera energía. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Entonces, si notas, la glucosa tiene almacenada energía. Y cuando se convierte en CO2, pierde o libera esa energía. Es decir, lo libera al ambiente, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que nosotros podemos capturar esa energía en forma de ATP. ¿Sí? ¿Sí? Sí, está bien. Ok, muy bien. Ahora bien, vemos otra reacción de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Estos nos va a decir a nosotros otra reacción, pero también tenemos de nuevo energía libre de Gibson, ¿verdad? Y acá vamos a utilizar este CO2. CO2 tiene poca energía y lo queremos convertir este CO2, lo queremos convertir en glucosa. Glucosa pues tiene más energía. ¿Sí? En este caso, ¿verdad? La reacción, ¿verdad? La reacción pues únicamente puede ocurrir si hacemos esto, ¿no? Es decir, obtenemos más energía. ¿Sí? Muy bien. Esta reacción, como pueden ver, el producto, en este caso, el producto, es una molécula que tiene más energía y por lo tanto, ¿verdad?
este diferencial de aquí, el delta G, en este caso es mayor que 0. Cuando el delta G es mayor que 0, nosotros decimos que esta reacción es endotérmica, es decir, absorbe energía del ambiente. ¿Sí? ¿Estamos? Endotérmica o endergónica. Endorgónica. ¿Sí? Y entonces, esta reacción, como puedes ver, absorbe energía. En el caso de una planta, ¿de dónde viene esa energía? Del sol. Del sol, ¿verdad? De la luz. Ujú. ¿Sí? Y en términos probabilísticos, esta reacción es más o menos probable que ocurra. Bueno, Pues es una menos pregunta. probable. ¿Es cómo? Es más o menos. Es menos. Menos probable, ¿verdad? Esta es menos probable que ocurra. Entonces, nosotros, ¿verdad? En termodinámica, probable. En términos de termodinámica, nosotros lo que nos dice este delta G es si es probable o no es probable que una reacción ocurra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más probable? ¿Que el CO2 se convierta en glucosa o que la glucosa se convierta en CO2? Pues que CO2 se convierta en glucosa es menos probable que glucosa se convierta en CO2, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Nosotros simplemente lo que hacemos es que agarramos una reacción exergónica con una reacción, ¿cómo se llama? Endotérmica para transferir energía. Entonces, fíjense bien, nosotros podemos agarrar estos dos procesos energéticos. Por ejemplo, podemos agarrar dos moléculas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos glucosa. Entonces, ¿verdad? Esta es delta G, progreso de la reacción química, está hacia este lado, este es delta G. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar glucosa, convertirlo en CO2 y en este proceso de acá transfiere energía y este proceso, ¿verdad? Es acoplado. Este proceso es acoplado, ¿sí? En donde tenemos una reacción exergónica, ¿sí? Y lo vamos a acoplar con una reacción endergónica o endotérmica. Por ejemplo, ¿verdad? La conversión de ADP más un fosfato libre para producir un compuesto de alta energía que es ATP, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Procesos exorgónicos para, ¿cómo se llama? Esencialmente transferir o convertir una forma de energía, glucosa, convertirlo en otra forma de energía que es ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? ¿Verdad? Es de la misma forma que cuando usted quema el combustible, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tiene un pistón. Tenemos que este es un cilindro, tiene un pistón, le inyecta gasolina en forma de spray, le prende mecha a esa gasolina, genera un montón de calor y genera una explosión en el motor y esa energía pues convierte la energía
química en energía, en este caso térmica, y la energía térmica la convertimos en energía cinética, energía de movimiento, ¿sí? Entonces son procesos que llamamos procesos acoplados, ¿sí? Bueno, Profe, y entonces al final si se libera y se absorbe energía, entonces dentro va a haber como energía cero o algo así. energía cero. O No, sea, la porque no. energía que se produce es la misma que se consume, ¿no? Ah, no, porque pues hay también pérdidas. Hay pérdidas en forma de calor, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces cuando nosotros, ¿cómo se llama? Generamos energía, ¿verdad? Entonces también generamos calor, ¿no? Y eso, pues, para nosotros es una pérdida, ¿no? Bueno, usted dirá, pues, regular temperatura también tiene su función, ¿no? Entonces, idealmente sería de que toda la energía, ¿verdad? Toda la energía, por ejemplo, toda la energía de la glucosa se convirtiera en ATP. Pero no es cierto porque alguna es energía, esta es energía química, la convertimos en otra forma de energía química, ¿sí? Pero también hay pérdidas en el sistema en forma de calor, que es otra forma de energía térmica, ¿no? ¿Sí? Sí, vi. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, pero pues usted dirá, ¿verdad? Pues energía térmica en algunos momentos es necesario, ¿no? Por ejemplo, si usted se está muriendo de frío, ¿qué va a hacer el cuerpo? Temblar para producir calor. Exactamente, pero cuando tiembla usted, ¿qué es lo que está haciendo? Está consumiendo azúcar, ¿no? Está consumiendo glucosa y convirtiéndola en calor, ¿sí? Pero pues en términos generales, pues calor para nosotros es una pérdida de energía, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? ¿Por qué es una pérdida de energía? Pues porque recuerden que pues esto pues, es una energía, digamos que una energía como una forma de energía caótica, ¿no? Mientras que ATP nosotros sí lo podemos retener, ¿sí? Sí, profe. ¿Ok? Eh, muy bien. Le doy 5 puntitos. Mire, voy a empezar a ofrecer puntitos, tal vez así estimulo más la participación de todo el grupo, ¿no? No solamente de 2, 3 estudiantes, ¿no? Porque pues la clase es para todos, ¿no? No solamente para 2 o 3. A ver, le doy 2 o 3 puntitos de por qué este fenómeno de que nosotros no podemos almacenar energía térmica, pero sí podemos almacenar energía en forma de ATP. Es porque la energía en forma de calor es de naturaleza, se puede decir, de ondas, y el ATP son moléculas. Y Ajá. estas, como usted nos ha explicado, se retienen dentro de la célula por su carácter negativo. Ah, muy bien, qué bárbaro, ¿eh? Ni yo lo pude haber dicho mejor. ¿Ok? Entonces, mira, ¿quieres los puntitos? No, no he reportado la nota, del primer parcial. Entonces, ¿quieres los puntitos ahorita o los quieres para el segundo parcial? Prefiero guardarlos, Ah, prefiero guardarlo, entonces por sacó favor. 100. No, no los necesita. Ok, muy bien. Entonces, ¿me recuerdas el segundo parcial? Ok. Sí, está Entonces, bien. exacto. Entonces, lo que dijo Ángel Luis, ¿verdad? Esencialmente, recuerden que una de las propiedades de la membrana, ¿no? El ATP nosotros lo podemos almacenar porque el ATP tiene carga eléctrica negativa. Entonces, aquí tiene la glucosa,
tiene la ribosa y luego tiene estas moléculas de fosfatos. ¿Verdad? Y estas moléculas de fosfato pues pierden, como son ácidos, pierden protones, ¿no? Ah, miren, de nuevo protones, pierden protones. ¿Y qué dejan? Pues sus electrones y por lo tanto tienen carga eléctrica negativa. Y moléculas que tienen carga eléctrica negativa pues no pueden pasar la membrana. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros almacenamos la energía en forma de ATP y no almacenamos la energía en forma de calor. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? ¿O están dormidos? Sí, profe, Sí, sí profe. estamos. Ok, muy bien. Yo sé que es cansado, chicos, a las 7 de la mañana, pero, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿saben qué? Es un buen hábito, ¿no? Yo ahorita sí ando cansado porque pues ando pendiente de mi esposa, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Pues hasta se siente rico, ¿no? Se levanta a las 6 de la mañana, su cafecito, se baña, ¿verdad? Y pues no tiene que ir hasta la universidad, se puede quedar en su casita, ¿verdad? En pijamados, muchos de ustedes probablemente están en pijamados, ¿verdad? Y pues qué bien que no ponemos la cámara, ¿verdad? Porque pues nadie quiere ver eso, ¿verdad? Y pues aprender, ¿no? Desde tempranito. Pero yo sé que es pesado, ¿no? Para algunos no están acostumbrados, pero, ¿verdad? En cierta forma, pues también los va a preparar a ustedes para cuando salgan de la universidad, ¿no? Cuando salgan de la universidad, pues mucho les va a tocar entrar a las 6 7 de la mañana, ¿no? Entonces, pues, es puro hábito, chicos. Es puro hábito, ¿no? Sí. Muy bien. Yo en mi universidad entraba a clases todos los días, durante 4 años, todos los días, de lunes a viernes, y los sábados, de sábado hasta las 12, entraba a clases a las 6:30 de la mañana. ¿No? Entonces, bueno, era un país más caliente, ¿no? Que Juárez, pero bueno. Entonces, no sé. Muy bien. Entonces, si estamos bien, entonces nosotros, esencialmente lo que nosotros hacemos es que acoplamos una reacción exergónica con una reacción endotérmica. Entonces, de tal forma de que si esto no ocurre, esto ocurrirá. No, profe. No, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, si en un motor no ocurre la explosión de calor, la generación de calor, pues tampoco el carro se va a mover, ¿no? Si usted se queda sin gasolina, pues su carro ya no se puede mover, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Acabamos de ver que la termodinámica explica la ocurrencia de reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, reacciones químicas en términos de energía de Gibbs, pues puede ser reacción de este sentido, ¿verdad? O puede ser de este otro sentido, ¿no? Esto le llamamos que es una reacción exergónica o exotérmica, es decir, que genera energía y esta energía la podemos acoplar, esta reacción la podemos acoplar con otra energía endotérmica para esencialmente simplemente transferir la energía de esta reacción a esta otra reacción y por lo tanto la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. El segundo punto, ¿verdad? Que fue la pregunta que hicimos, es que toda célula, la energía es conservada en forma de una molécula llamada adenosín trifosfato. Y nosotros, como dijo bien el compañero, almacenamos la energía en forma de ATP por dos razones. Una es porque tiene carga eléctrica negativa y moléculas que contienen carga eléctrica negativa no pueden pasar a través de la membrana. Entonces, es una buena forma de almacenar esa energía. La otra razón es que esta energía de ATP está en la forma de un enlace que llamamos un enlace fosfoéster. Este enlace de acá, este enlace de aquí, perdón, este enlace de acá es un enlace que llamamos enlace fosfoéster, enlace fosfoéster. Y este enlace fosfoéster
es un enlace de alta energía. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué significa que sea de alta energía? Esencialmente, en palabras cristianas, significa que es relativamente fácil de destruir. Es decir, que esa energía es liberable de forma inmediata. Si yo necesito mover mi brazo, mi músculo puede agarrar esta energía que ya está almacenada en forma de ATP y lo puede simplemente convertir en ADP, romper ese enlace químico, y cuando rompe ese enlace químico, pues genera energía. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. A ver, 2 puntitos a quien me diga otro enlace de alta energía que la célula utiliza para generar más energía. Los enlaces peptídicos. No, ese es un enlace muy difícil de romper. Un enlace que sea de alta energía, o sea, que sea relativamente fácil de romper. Los puentes de hidrógeno. De nuevo, ese no es un enlace covalente, entonces cuando se rompe no genera energía, es más bien requiere energía para romperlo, ¿no? Los glucosídicos. También hay que romperlos y pues no siempre son inmediatos. Hay que metabolizarlos. Esencialmente en la célula hay 2 enlaces que son de altísima energía, ¿no? Uno es el fosfoéster y el otro es el tioéster, que es una molécula de azufre. Entonces, este enlace que llamamos tioéster es otro enlace de alta energía. Por ejemplo, cuando agarramos una molécula de un factor que se llama coenzima A, coenzima A, coenzima A pues tiene un enlace sulfidrilo y esencialmente pues vamos y con un ¿cómo se llama? Con un oxígeno aquí, y esencialmente cuando lo combinamos con acetilo, ¿verdad? Entonces tenemos un acetil enlace químico CoA. Y este enlace tioéster también es un enlace de alta energía. No más que pues este es un enlace de alta energía, pues, pero pues no tiene la capacidad de ATP, ¿no? O sea, no tiene la ventaja de ATP, que es una molécula con carga eléctrica negativa, que puede ser almacenada dentro de la célula. Pero también es un enlace de alta energía. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Ok. Muy bien. Entonces, esta es una forma de generar energía. Una forma de generar energía es romper este enlace. Si yo rompo este enlace, libero energía. Por lo tanto, son reacciones que son exergónicas. La otra forma de generar energía es mediante el flujo de electrones, ¿no? Y en este caso, ¿verdad? El flujo de electrones esencialmente lo que va a hacer es, nosotros agarramos energía, por ejemplo, moléculas como por ejemplo la glucosa, que es un alimento que es rico en electrones, y lo procesamos, ¿verdad? Es decir, lo oxidamos la glucosa, entonces la glucosa suelta sus electrones, y estos electrones, ¿verdad? Pasan a la membrana, y en la membrana convertimos este flujo de electrones en un potencial eléctrico de membrana, potencial eléctrico de membrana, y este potencial eléctrico de membrana lo convertimos después en ATP. ¿Sí? ¿Sí estamos?
Sí, profe. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hay dos formas de generar energía a partir de una molécula química. Uno es produciendo enlaces químicos de alta energía, sobre todo enlaces de fosfoéster y tioéster, romper esos enlaces para liberar esa energía. La otra forma es oxidando los alimentos, es decir, convirtiendo los alimentos, sacándole los electrones, ¿verdad? Y esencialmente convertir ese flujo de electrones en la membrana en un potencial eléctrico de membrana y luego entonces utilizar ese potencial eléctrico de membrana para generar energía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Por último, cuarto punto, todas las reacciones químicas son organizadas en rutas metabólicas. Y estas reacciones químicas o estas rutas metabólicas, cada reacción química en la ruta metabólica es catalizada por una enzima. ¿Sí? ¿Qué significa esto, chicos? Bueno, ¿qué es una catálisis? Catálisis o una enzima, simplemente lo que las enzimas hacen son proteínas que aceleran la velocidad de una reacción química. ¿Sí? Eso es la definición de una enzima. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense bien, por ejemplo, esta reacción química. Esta reacción química es se llama agua oxigenada. Y agua oxigenada se puede convertir perfectamente en dos moléculas de agua más un oxígeno gas. Oxígeno gas, este es un gas. Entonces, por lo tanto, esta reacción es espontánea. Sin embargo, esta reacción, chicos, ocurre, el tiempo de duración, el tiempo sería más o menos como unos 20 años. ¿Sí? ¿20 años tardaría esta reacción en ocurrir? Ahora bien, 20 años es mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos acelerar esta reacción? Nosotros podemos acelerar esta reacción química añadiéndole un catalizador, por ejemplo, una enzima que se llama peroxidasa o una enzima que se llama catalasa. Estas son dos enzimas. Y estas enzimas pues pueden hacer la misma reacción química, ¿verdad? Pero con enzimas el tiempo de duración es más o menos de 0.5 a 2 segundos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Las enzimas catalizan, es decir, aceleran la velocidad de una reacción química. Entonces, en lugar de que esta reacción química ocurra en 20 años, pues con una enzima, pues va a ocurrir en unos cuantos segundos, ¿no? Entonces, esto, ¿verdad? Es importante para hacerlo. Ahora bien, ¿cómo es que las enzimas aceleran una reacción química? ¿Por qué esta diferencia en cuanto al tiempo que tarda una reacción química en ocurrir? Pues es que nosotros, pues a pesar de que hemos graficado ¿cómo se llama? Estos cuadros, ¿verdad? Por ejemplo, esta reacción química, por ejemplo, esta reacción química ¿cómo se llama? De ATP, hidrólisis del ATP a ADP más un fosfato
más energía. Y lo graficamos de esta forma. ATP tiene esta energía, ADP tiene esta energía. Aquí está el progreso de la reacción. Y aquí está el energía libre de Gibson. Muy bien, entonces nosotros pensamos, ¿verdad?, que esta reacción va a ocurrir de forma espontánea de esta manera, pero en realidad no. En realidad, para que esta reacción ocurra, chicos, tiene que activarse esta reacción, es decir, la energía tiene, el compuesto tiene que tener un estado activado y después ocurre de forma espontánea. Este de aquí es lo que nosotros conocemos como el estado de transición. Estado de transición. Y a esto nosotros lo representamos como una doble daga. Y entonces, ¿verdad? Note que para que esta reacción ocurra, el sistema tiene que donar energía para que esta reacción ocurra. Esta diferencia de energía entre el estado de transición y la energía del producto, esta energía se le conoce como energía de activación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. La energía de activación, entonces nosotros podemos, ¿cómo se llama?, acelerar esta reacción química con calor. Entonces, calor aumenta las vibraciones de los átomos, aumenta o produce, digamos, energía cinética, y esa energía cinética pues puede contribuir a bajar la energía de activación a proporcionar energía de activación. En el caso de las enzimas, lo que las enzimas hacen es que buscan una forma cinética de bajar esta energía de activación. Entonces, con una enzima, ¿sí? Entonces, note que la energía de activación es menor y por lo tanto más probable que ocurra. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe, disculpe. Ajá, dígame. Esa energía de activación es como la energía necesaria para romper los enlaces, ¿no?, de la molécula. Es la energía necesaria para afectar la molécula. Y en el caso de una reacción química, pues muchas de ellas, sí, esencialmente, la enzima rompe ese enlace y se une covalentemente a la enzima. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ahora bien, fíjense, chicos. Entonces, volviendo al ejemplo de la oxigenada. Entonces, sin enzima tarda 20 años. Con enzima tarda de 2.5 a 2 segundos. Entonces, quiere decir que las enzimas aceleran la velocidad de una reacción química de forma dramática, de 20 años a 0.5 segundos. Y la razón que lo hacen es simplemente porque reducen esta energía química, esta energía, perdón, de activación. Ahora bien, lo otro, ¿verdad? Lo otro que, entonces, esta reacción, en términos de una vida de la célula, en términos de vida de célula, esta reacción solo ocurre en presencia de una enzima. Y por lo tanto, en las células, cada enzima no solamente cataliza una reacción química, sino que cada enzima controla
la reacción química. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, la temperatura también depende sobre la actividad de la enzima, ¿verdad? Claro, porque recuerden que la temperatura es esencialmente vibración de átomos, ¿no? Entonces, mientras más vibren los átomos, ¿verdad? Mayor energía cinética hay en el sistema, ¿sí? Cinética o cinética, cinética, ¿no? Energía de movimiento, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien, chicos. Sí. Bueno, lo bueno es que ustedes van a llevar un curso entero de fisicoquímica, ¿no? Creo que fisicoquímica 3 les enseñan todas estas cosas de la ley de la termodinámica en una célula, ¿no? Muy bien. Ahora bien, entonces fíjense bien. Digo yo que cada reacción química, chicos, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense bien, de glucosa a CO2 puede ocurrir de forma espontánea y en el caso, por ejemplo, de madera, ¿verdad? Que se combustiona a CO2 más CO más monóxido de carbono. Esto genera energía térmica, más luz. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Pero en las células son más eficientes. Células son más eficientes porque controlan y liberan energía lentamente para convertirla en ATP y no en calor. ¿Sí? Entonces, las células, a diferencia de la combustión de la madera, entonces si yo combustiono madera, genero calor, pero esa energía, esa reacción ocurre de forma rápida. Yo la puedo iniciar con un fosforito, ¿verdad? Con un fosforito, le aplico calor y ese fosforito, que es la energía de activación en forma de calor, comienza una, ¿cómo se llama? Una reacción de glucosa con CO2, pero con oxígeno, perdón, y la combustión del oxígeno pues va a generar este tipo de energía térmica, ¿no? Pero en la célula nosotros no queremos hacer eso. En la célula nosotros queremos hacer que esta reacción ocurra de forma lenta. Entonces nosotros tenemos una reacción a una reacción B, a una reacción C, a una reacción D, a una reacción E. ¿Para qué? Para que libere un poquito de energía, libera un poquito de energía, libera un poquito de energía y libere un poquito de energía. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de la glucosa, entonces de nuevo partiendo de energía libre de Gibson, ¿verdad? Progreso de la reacción, ¿verdad? Entonces tenemos glucosa. Entonces nosotros la forma como lo graficaríamos es que tenemos glucosa, ¿verdad? Glucosa se convierte a un producto B a un producto C a un producto D y un producto D, por ejemplo, a CO2. Son mucho más, son 9 o 10 pasos, ¿no? Para llegar a CO2. Pero es un ejemplo de cómo ocurriría la reacción. Entonces, la reacción no ocurre directamente de glucosa a CO2 como en la combustión de madera, sino que ocurre de glucosa a B, de B a C, de C a D y de D a CO2. Y note que para cada una de estas reacciones se requiere de una energía de activación. Entonces, para pasar de glucosa a B, requiero de esta energía. Para pasar de B a C, requiero de esta energía. Para pasar de C a D, requiero de esta energía. Y de D a CO2, requiere de esta energía de activación.
Es decir, que cada uno de estos procesos es catalizado por una enzima. Enzima A, enzima B, enzima C y enzima D. ¿Sí? Y entonces, como las enzimas aceleran la reacción de la velocidad de una reacción química, las enzimas controlan procesos metabólicos. ¿Sí? Y la ventaja de hacerlo en forma gradual es que se puede liberar energía acá, se libera energía acá, se libera energía acá, pero esa energía no se pierde en forma de calor, sino que hay mayor oportunidad de convertirla en energía química en forma de ATP. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, las energías son organizadas, o las reacciones químicas son organizadas en rutas metabólicas para almacenar y gastar energía en forma de tiempo oportuno y eficiente. Y las rutas metabólicas, por cada reacción, es catalizada por una enzima y son controladas para no gastar energía en forma innecesaria, en forma de calor, ¿no? Muy bien. Lo otro. Ok. La energía nosotros la almacenamos en forma de un enlace fosfoéster. Y la almacenamos en forma de un enlace fosfoéster, ¿verdad? A partir de esta molécula que se llama ATP. Entonces, ATP, ¿verdad? Lo que tiene el ATP, ¿verdad? Es que el ATP tiene una base nitrogenada que es una adenosina, tiene un azúcar que es una ribosa y luego tiene estos fosfatos que están ligados al carbono 6, al carbono 5 de la ribosa, perdón. Y la energía se almacena en forma de este enlace químico. Este enlace químico entre dos fosfatos. ¿Sí? Y le llamamos alfa, beta, gamma fosfato. Y entonces, esencialmente, la energía, ¿verdad? Viene almacenado en forma de este enlace fosfoéster. Entonces, este enlace fosfoéster, este enlace de aquí, es un enlace, de nuevo, es un enlace de alta energía. ¿Y qué significa eso? Que cuando se rompe, libera 7.3 kilocalorías o más o menos 31 kilojoules de energía. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok, profe. Sí, profe. Romper este enlace químico de acá genera energía. ¿Cuánta energía? 7.3 kilocalorías. ¿Sí? ¿Estamos? Y este proceso entonces es lo que genera la energía que necesitamos para trabajar. Este es un proceso espontáneo, exotérmico, ¿verdad? Entonces la ruptura de ATP más agua genera ADP más 7.5 kilocalorías por mol de ATP durante esa ruptura de energía. Ahora bien, entonces, si yo tengo, ¿verdad? Si yo, ¿cómo se llama? Gasto toda mi energía, entonces yo lo necesito recuperar. Y la forma como lo recupero, ¿verdad? Es invirtiendo, ¿verdad? Formando ADP más un fosfato libre más 7.3 kilocalorías y con eso produzco una molécula de ATP. ¿De dónde viene esta 7.3 kilocalorías para producir ATP? Pues viene de procesos que son exotérmicos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y esta es una forma de generar energía, ¿verdad? Rompiendo enlaces químicos, en este caso rompiendo el enlace químico del enlace fosfoéster. Es una forma rápida de generar energía. Existe otra forma más lenta para generar energía en forma de ATP, que son las reacciones redox. Las reacciones redox son reacciones de oxidación, reducción. Y
en estas reacciones redox hay un compuesto que se oxida. Entonces, el que se oxida se llama, el que se oxida, el que libera electrones. Si libera electrones, se dice que se oxida. Y el que recibe electrones, se dice que se reduce. Y estas reacciones son dos reacciones que son acopladas. Únicamente pueden ocurrir si estas están de forma acoplada. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, ¿verdad? Esta es la oxidación del hierro, ¿verdad? Entonces, el hierro libera un electrón y nosotros decimos que el hierro se oxidó, pero este electrón pues tiene que ser recibido por una molécula y esa molécula se reduce. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para entender redox y cómo redox produce energía, nosotros tenemos que entender algunas cosas. Primero, que algunas moléculas son ricas en electrones. Es decir, que son altamente reducidas, como por ejemplo la glucosa. La glucosa puede donar un montonón de electrones. ¿Cuántos electrones? Pues la oxidación completa de la glucosa puede donar hasta 24 electrones. ¿Sí? ¿Vamos bien? Existen compuestos que son ricos en electrones, que pueden oxidarse fácilmente, como la glucosa, y cuando se oxida, dona esos electrones. Segundo, electrones, reacciones de redox, pueden ocurrir de tal forma de que una molécula que es electronegativa dona sus electrones a una molécula que es más electronegativa. Y ahorita vamos a ver las tablas de electronegatividad. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, glucosa, ¿verdad? Libera sus electrones, pero estos electrones son transferidos a una molécula que es más electronegativa, que se llama NAD. Y NAD, entonces, absorbe estos dos electrones y esencialmente se convierte en NADH. Y NADH puede donar sus electrones, ¿verdad? Por ejemplo, electrones a otra molécula que se llama oxígeno. Y oxígeno absorbe estos electrones y eventualmente se convierte en agua. ¿Sí? Entonces, este flujo de electrones únicamente puede ocurrir de una molécula que es electronegativa a una molécula que es más electronegativa. ¿Sí? Y nosotros tenemos tablas de electronegatividad. Entonces, por ejemplo, aquí están un montón de reacciones de oxidación. Y estas reacciones de oxidación son, ¿cómo se llama? Están aquí organizadas, ordenadas de acuerdo a su potencial de electronegatividad. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? La oxidación de protones, ¿verdad? Es una reacción electronegativa, pero la oxidación de ferrodoxin es más electronegativa. La oxidación de NADP, perdón, la reducción de NADP es más electronegativa y la molécula que es más electronegativa es el oxígeno. Por lo tanto, los electrones se mueven de un lugar, de una molécula electronegativa a una molécula más electronegativa y en sistemas celulares no existe molécula más electronegativa que el oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la tendencia, el flujo de electrones, se le conoce como el potencial de reducción estándar, y la tendencia del flujo de electrones es siempre ir de una reacción de electronegativa, de una molécula electronegativa a otra molécula más electronegativa. En sistemas vivos, el oxígeno es el elemento más electronegativo y por lo tanto reacciones que transportan electrones en respiración celular
El oxígeno es el último aceptor de electrones. Oxígeno adquiere estos electrones junto con 2 protones y se convierte de nuevo en agua. Nosotros a este le llamamos el último aceptor de electrones o aceptor terminal de electrones. Mientras tengamos oxígeno, nosotros podemos seguir oxidando a los alimentos. Muy bien, entonces con eso segundo, electrones se mueven de una molécula electronegativa a una molécula más electronegativa. Y tercero, los electrones se mueven en pares. A diferencia en la célula, siempre, cuando la glucosa se oxida, se oxida en pares. Siempre libera un par de electrones. ¿Sí? No uno, pares de electrones. ¿Estamos? De acuerdo, profe. Y finalmente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La transferencia de electrones produce un potencial electroquímico y finalmente, caray. Chicos, bueno, perdón. ¿Saben qué? Me quedé sin batería en la computadora. Entonces lo vamos a dejar ahí por el día de hoy y vamos a continuar hablando de esto el miércoles. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, Ok, gracias. bueno, chicos. Nos vemos el miércoles y que tengan un buen día. Ok. Gracias, profe, igualmente. Es profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Ahí les mando las presentaciones más luego. Ok. Bye, bye.